Si eliminamos el factor nostalgia y nos ponemos a escuchar canción por canción con una mirada inaugural, ¿quién fue la mejor vocalista de La Oreja de Van Gogh? ¿Amaya Montero? ¿Leire Martínez? La Oreja de Van Gogh lleva una temporada haciendo noticia, y no precisamente por cuestiones musicales. A la marcha de Leire, el posterior anuncio de la gira con Amaya Montero. Estos anuncios han sido objeto de debate por la forma en la que se han materializado, y además han reavivado un antiguo debate que ha estado siempre persiguiendo a la banda. ¿Quién es mejor vocalista, Leire o Amaya Montero? Me llamo Damián, soy músico y profesor, y en el vídeo de hoy vamos a intentar dar una respuesta a esa pregunta. En primer lugar, importante aclarar, esto no es un vídeo de salseo. A mí el hecho de que hayan puesto tal post en Instagram o que hayan hecho las cosas de tal manera no me resulta relevante si estamos hablando de quién fue la mejor vocalista del grupo. Ya luego podremos tener nuestra opinión sobre cómo La Oreja de Van Gogh ha gestionado todo este tema, pero no es el objeto del vídeo. El objeto del vídeo es intentar ver los pros y contras de las etapas de cada una de las dos vocalistas en la historia del grupo. En primer lugar, creo que hay que analizarlas a ambas fuera del contexto de la banda, simplemente sus atributos como cantantes. Y yo creo que en esto hay bastante consenso. A nivel vocal, Leire es superior. Tiene una voz mucho más trabajada y capaz de registros a los que Amaya no llega. Ahora bien, Amaya también tiene ese punto a favor de tener una forma de cantar muy carismática. Quizás no es un prodigio de la técnica vocal, pero tiene un estilo que se reconoce inmediatamente. Podría ser comparable, no sé, a Liam Gallagher en Oasis, una forma de cantar que es bastante heterodoxa, pero que sin embargo es muy efectiva. Ahora bien, si nos ponemos serios, si nos ponemos a analizar, creo que a nivel vocal Leire es superior. Y esto se nota sobre todo al escuchar con detalle los discos. Luego iré viendo uno por uno, pero por ejemplo en Dile al Sol es bastante claro cómo hay momentos de desafinación bastante evidentes. Esto se debe, además, no solo a que esté fallando las notas per se, sino a que el cantar con una voz entrecortada, que no utiliza plenamente el diafragma, que no llega a proyectar como podría, puede generar muchas veces una sensación como de desafinación, pero por falta de consistencia en la onda sonora, no porque realmente esté fuera de tono. Esto es algo que a Amaya Montero le pasa en ocasiones y que a Leire no. Sin embargo, no todo en esta vida es la técnica, y hay que reconocerle a Amaya Montero también una cosa: es muy buena compositora. No hablo ya de las canciones del grupo en las que ha intervenido, sino incluso de sus discos como solista. El primer disco de Amaya Montero está muy bien. Son letras bien escritas, bastante poéticas en ocasiones, incluye esos encabalgamientos tan típicos también de canciones de La Oreja como Cuídate, que a mí personalmente me agradan bastante. También algunos fallos de composición, esto que menciono en otras ocasiones de no hacer coincidir el acento de la palabra con el acento musical, pero en general creo que Amaya es una buena letrista. Aquí con Leire no tenemos tantas referencias. Al final la mayor parte de su carrera ha sido con La Oreja, ella provenía de un concurso y las canciones que ha lanzado recientemente no son de un nivel equiparable a las de Amaya. Están bien, son canciones disfrutables, pero personalmente creo que a nivel lírico está un poco por debajo. También aquí debemos decir que Leire no tuvo la oportunidad de componer en el grupo, como si la tuvo Amaya, y esto, bueno, se debe a temas que trataremos más adelante, pero por resumir, a nivel vocal pongo claramente por encima a Leire, a nivel compositivo creo que este punto se lo lleva Amaya. Pero claro, aquí estamos hablando de sus cualidades personales, luego entra el factor del grupo, y es que cada una tuvo un estatus muy diferente en el grupo. Para empezar, Amaya fue una de las fundadoras. Esto, más allá de la legitimidad moral que le puede dar a la hora de discutir temas musicales con el resto de la banda, tiene un factor legal muy importante. Amaya era cofundadora y los grupos en muchas ocasiones se constituyen como sociedades mercantiles. La Oreja de Van Gogh, SL. Y Amaya tenía su correspondiente participación. Estaba en un estatus de igualdad con el resto del grupo. Sin embargo, Leire, en el momento que se une, no se une como propietaria, se une como empleada. Leire era una empleada de La Oreja de Van Gogh que recibía su nómina como la puede recibir cualquier trabajador, evidentemente mucho más alta. Pero lo importante de este asunto es que su estatus dentro del grupo nunca fue el mismo. Nunca ha sido acreditada en canciones de La Oreja. Esto ya de por sí dificulta la comparación y creo que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de comentar la participación de cada una y la calidad de sus discos. Al final Leire ha puesto su voz, pero no dejaba de ser una empleada, y esa situación puede ser problemática, incluso frustrante a nivel creativo. Yo creo que la mejor forma de entender toda esta situación es ver las canciones que han lanzado cada una de ellas después de abandonar el grupo.
En el caso de Amaya recomiendo Tulipán, una canción de su primer álbum como solista, y en el caso de Leire, Mi Nombre. Pero bueno, que todo esto son cuestiones internas del funcionamiento de la banda. Aquí al final lo importante son las canciones. Y a eso vamos entonces. Vamos a ir analizando disco por disco. En primer lugar, la etapa de Amaya Montero. En segundo lugar, la etapa de Leire. Y empezamos con Dile al Sol. Este disco, como suele pasar en los debuts, tiene una serie de elementos que lo hacen ser difícil de analizar. En este momento La Oreja de Van Gogh todavía no tenía bien definido su estilo. Tiene elementos más característicos del pop rock tradicional español que de lo que luego sería la banda. Es verdad que hay canciones como El 28, como Cuéntame al oído, que ya suenan plenamente a La Oreja de Van Gogh, pero también hay otras que a nivel de producción están bastante alejadas. Se asemejan más a un Jarabe de Palo, por poner un ejemplo, que a lo que luego sería La Oreja. En cualquier caso, esta experimentación es normal, no deja de ser un álbum de debut. Lo que sí que creo que hay que destacar es que hay fragmentos que son claramente mejorables. Hay canciones que tienen desafinaciones muy evidentes en la parte vocal. Yo entiendo que una parte del estilo de Amaya Montero es ser bastante flexible, permitirse algunas licencias, y no lo voy a criticar. Gente como Dexter Holland, vocalista de Offspring, grupo del que soy muy fan, ha hecho toda una carrera de cantar estando siempre un poco alto de afinación. Pero es verdad que si es una decisión en estética, al menos en este disco, hay momentos que es un poco molesto, que no cumple su efecto, sino que lo que hace es sacarte un poco de lo que viene siendo la canción. Con El viaje de Copperpot comienza el ciclo de 3 discos que para los fans más acérrimos de la banda es su época de esplendor, por así decirlo. Se trata de uno de los mejores discos de la historia del pop español, es indiscutible. Hay canciones para todos los gustos, más pop, más electrónicas, más movidas, más pausadas, tirando hacia la balada, y en todas ellas escuchamos ya un grupo maduro, con un estilo bien determinado y canciones muy bien escritas. La playa quizá es el hit más famoso, sí, pero donde esté Cuídate, donde esté Pop, canciones que son icónicas para la banda, que siguen siendo himnos a día de hoy, yo creo que hay poco que decir. Aquí la técnica vocal de Amaya es mucho más madura, se nota que ha mejorado como vocalista, no pierde su sello personal, pero es verdad que los errores que encontrábamos en Dile al Sol, que son flagrantes, aquí no aparecen. Es un discazo. Tampoco voy a descubrir la rueda, yo creo. Creo que es importante resaltar tanto su mejoría en el plano vocal, como también su participación en las letras. Canciones como Cuídate, himnos absolutos de la historia del pop español, tienen a Amaya Montero como coautora, y creo que eso es un punto que tenemos que tener en cuenta. Lo que te conté mientras te hacías la dormida es, bajo mi punto de vista, el pico de la trayectoria de La Oreja de Van Gogh en esta primera etapa. Un álbum que empieza con Puedes contar conmigo, 20 de enero y Rosas, no puede ser un mal álbum, pero es que además es completo en toda su extensión. Geografía es una gran canción muy subestimada, y si vamos tema por tema podemos encontrar claramente ya un grupo maduro, con un estilo propio bien definido, y que se dedica a hacer un hit tras otro. Es uno de esos discos que prácticamente no tiene canciones que te apetezca saltarte, y es probablemente el más redondo de toda la trayectoria del grupo. Así que si hay que darle un punto a Amaya Montero, es darle el punto de haber estado quizá en el disco más completo que tiene la banda. Por supuesto también es coautora en algunas de estas canciones, así que razón de más para reconocerle a Amaya su mérito. En el caso de Guapa, quizá el problema es que viene después de un disco tremendamente bueno. Entonces, el hecho de que no sea tan brillante juega en su contra. A mí la sonoridad oscura de canciones como Muñeca de Trapo, como Dulce de Locura, me encanta. Me pareció una línea a explorar muy interesante por el grupo, que no se queda estancado en el sonido electrónico tecnopop europeo y que intenta buscar nuevos horizontes. Son grandes canciones, y de toda la discografía de La Oreja de Van Gogh, probablemente son de las pocas ocasiones en las que la voz de Amaya Montero no puede ser mejorada por la de Leire. Aún así es un disco que baja un poco el nivel. El hecho de sacar también luego una versión extendida da la sensación de un poco de falta de ideas. Quizá en este momento el grupo necesitaba de un cambio de aire. Es además el último disco de Amaya Montero con el grupo, así que entiendo que esta sensación de fin de ciclo también fue compartida por ellos. Aún así, lo dicho, un muy buen disco, tiene canciones bastante disfrutables, especialmente los singles, pero es verdad que ya empieza a flaquear. Y creo que en este momento el grupo, no sé si disolverse, pero sí que necesitaba un tiempo de reposo y de replantear sus prioridades. La etapa de Leire como vocalista del grupo empieza con A las 5 de la Historia,
Y personalmente, no sé qué más se puede hacer para empezar bien con un grupo. El disco ya abre con El último vals, con Inmortal y con Jueves. Canciones que tocan todos los registros, con los distintos estilos que ha tenido La Oreja de Van Gogh, y con Jueves, que es un alarde brutal, tanto de sensibilidad a nivel compositivo, como de interpretación. Es una canción que, lo siento mucho, Amaia Montero no hubiera podido defender de esa manera. Creo que es un disco donde comienza la injusticia hacia Leire. Muchas personas, quizá por la nostalgia, se negaron ni siquiera a escuchar La Oreja, ya no era lo mismo. Y se han perdido absolutos hits, canciones increíbles como las que empieza a ver en este disco. Para mí, personalmente, al nivel de lo que fue Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Y esto puede sonar a sacrilegio, es que probablemente es el segundo disco más redondo de la banda. Y no quiero dejar de reivindicar la que para mí es una de las canciones más infravaloradas de la banda. Un cuento sobre el agua. Una canción preciosa, con un ritmo de cuerdas, con una producción brillante, con el uso que hace de las voces, con una melodía súper interesante. Oro, absoluto oro, escondido en las últimas pistas del álbum. Pero a quien esté viendo este vídeo y no le suene de qué va la canción, pues le recomiendo que vaya y la escuche de inmediato, porque es increíble. Cometas por el cielo es quizá el disco más flojo de la banda, sin contar el debut. Tiene canciones que están bien, de acuerdo, La niña que llora en tus fiestas, Cometas por el cielo, la que da nombre al disco, pero en general me parece más flojo. Aquí escuchamos ya una Oreja de Van Gogh que sí que entiendo que se queda sin ideas, que empieza a repetirse, que empieza a utilizar canciones algo cliché, quizá. Es probablemente el disco menos lúcido. Y aquí sí que puedo entender las críticas a la etapa de Leire, pero no por Leire, sino por la composición. De hecho, teniendo en cuenta que Leire no participaba en las canciones, si hay que criticar a alguien es al resto de miembros del grupo, por cómo está compuesto este álbum. Y bueno, menciono aparte la portada, que si no fuera de un álbum de hace más de 10 años, pensaría que está generada por ella, porque madre mía, qué decisiones artísticas se tomaron ahí. La verdad que la miras en detalle y es terrorífica. Antes del Planeta Imaginario, el grupo estuvo 5 años sin sacar música. Creo que es el periodo más largo que tuvieron en toda su trayectoria sin hacerlo, y creo que fue necesario. Al final, la falta de frescura que le estaba achacando a Cometas por el cielo desaparece completamente. Para mí, canciones como Diciembre o canciones como Verano no tienen nada que envidiar a la composición de la etapa de Amaia Montero. Y lo digo muy en serio, para mí están al nivel. Me parecen grandes canciones de La Oreja de Van Gogh, muy infravaloradas, y el hecho de que las cante Leire las hace mejores todavía, porque requieren de una potencia vocal, de una técnica que quizá con Amaia no hubiera sido posible. La voz al servicio de la canción, es verdad que ella no participó de componerla, pero como estamos comparando etapas del grupo, tengo que decir que no se valora tanto este disco como algunos de la primera época, y especialmente estas canciones, es simplemente por el factor nostalgia, por aquello de siempre lo pasado fue mejor, y estas canciones cuando fueron nuevas, ya hace unos cuantos años, no tuvieron el reconocimiento que merecían. Y si lo que acabo de decir del disco anterior ya era algo controversial, pues en Un susurro en la tormenta me meto de lleno en el fango. Sirenas y Como un par de girasoles son dos de las 5 mejores canciones de La Oreja de Van Gogh. Simplemente Como un par de girasoles, que suena como si fuera un homenaje a Ennio Morricone, la forma en la que está escrita, el giro melódico que tiene al final del estribillo, a mí me parece increíble. Es pura Oreja de Van Gogh, es creativa, es innovadora, utiliza recursos que no habíamos visto nunca, suena a una especie de western crepuscular que me parece maravilloso, es una canción increíble. Y Sirenas es de nuevo una muy buena canción pop con este sonido electrónico. Ya en Diciembre y en Verano lo habíamos escuchado, pero creo que en Sirenas ya llegan a su sublimación. Es una canción que no desentonaría para nada, ni en el viaje de Copperpot, ni en este disco, ni en ninguno de la etapa de Amaia Montero. Y además Leire los canta de una forma increíble, están muy bien interpretados a nivel vocal. Para mí, este disco está muy infravalorado, y creo que si queremos reivindicar la figura de Leire, como yo ya se me nota que estoy haciendo, pues tenemos que tenerlo muy en cuenta. Si eliminamos el factor nostalgia y nos exponemos a escuchar canción por canción, con una mirada inaugural, con una perspectiva sin prejuicios, nos damos cuenta que discos como este son increíbles. Y luego también tengo que decir, las baladas son imposibles de cantar si no se tiene una técnica vocal tan exquisita como la que tiene Leire. Y hasta aquí el repaso disco por disco. Ahora es cuando viene la respuesta a la gran pregunta. ¿Quién fue la mejor vocalista de La Oreja de Van Gogh? ¿Amaia Montero? ¿Leire Martínez?
No sé si existe una respuesta clara a esa pregunta. Por un lado, Amaia Montero para muchas personas es la cantante del grupo de su juventud, es la voz de la nostalgia. Cuando piensan en canciones como Rosas, como Cuídate, piensan en ella. Y además, el hecho de que participara en componer esas letras es un factor fundamental. La Oreja de Van Gogh nunca hubiera llegado a ser lo que fue sin Amaia Montero. Y por el otro lado tenemos a Leire. Sufrió para muchos un rechazo automático en el momento que se anunció. Hay quien nunca le dio una oportunidad de probar su valía como cantante del grupo. Tampoco tuvo la posibilidad de participar en la escritura de las letras. Y sin embargo considero que hizo algo muy importante, que es dar vida tanto a las canciones nuevas como a las antiguas. Leire fue capaz de cantar todas las canciones de la etapa de Amaia Montero, de darles una nueva vida, de defenderlas en directo y hacer el público disfrutar. Y tengo que decir que lamentablemente no sé si Amaia Montero será capaz de cantar a ese nivel muchas de las canciones que fueron compuestas para la voz de Leire. Aún así, hoy en día se da un fenómeno curioso, y es que la forma para muchos cuestionable que ha tenido el grupo de gestionar tanto la salida de Leire como el retorno de Amaia ha llevado a criticar de forma bastante enfervorecida a Amaia Montero por cosas de las que ella no tiene culpa. Al final siempre existe este elemento visceral, ¿no? Las cosas son buenas o son malas, estás en un bando o en otro. Y yo creo que eso puede impedirte disfrutar del conjunto. Ya lo he dicho, La Oreja de Van Gogh nunca hubiera sido lo que fue sin Amaia Montero. Y nunca hubiera podido seguir existiendo de no haber sido por la incorporación de Leire Martínez. Por eso creo que intentar desacreditar a una en favor de la otra tampoco tiene mucho sentido. Si yo tuviera que gastarme el dinero de una entrada para ver al grupo y pudiera elegir, probablemente preferiría que fuera Leire. Pero tampoco concibo ir a un concierto con Leire como vocalista en el que no suenen las canciones de la etapa de Amaia Montero. Ambas han sido fundamentales en la historia de uno de los grupos más importantes del pop español, y si bien yo quizá tiro un poco más a Leire, creo que no se puede negar bajo ningún concepto la importancia que tiene Amaia Montero, ya no en el grupo sino en la historia de la música española. Por eso lo único que puedo decir para cerrar es: podemos disfrutar de ambas, la música es para compartir, la música es para disfrutar, para soñar, para emocionarnos. Y gracias a La Oreja de Van Gogh, tanto en la etapa de una como la de otra, tenemos un montón de canciones increíbles para hacerlo. Así que hasta aquí mi opinión, espero que te haya gustado. Si es así, puedes darle me gusta y suscribirte. Si no, también le puedes dar me gusta, suscribirte y además comentar de forma asertiva en los comentarios qué es lo que te ha parecido mal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.